Hola, mi nombre es Marta Gutiérrez y hoy les voy a presentar mi tema sobre la sociedad y el arte. El arte se define como un medio de expresión para las ideas y sentimientos de una persona y yo pienso que ese medio de expresión tiene mucho que ver con la sociedad, con lo que pasaba en esa época, vaya. Eh, por ejemplo, sería las pinturas rupestres, pues realmente expresaban cómo eran las personas de ese entonces que se disfrazaban con las pieles de los animales que cazaban, cómo era su vida diaria y por eso sabemos algo sobre eso por lo que dejaron escrito esas personas, bueno, dibujado, más bien dicho. Y luego si ya avanzamos un poco más en el tiempo, nos vamos a la era cristiana. En la era cristiana realmente todo era sobre la religión, la iglesia y Dios. Nos damos cuenta de las pinturas porque siempre Dios era el centro de todo. Y bueno, para empezar la iglesia hacía que fuera ilegal, vaya, poder pintar sobre otra cosa, al igual que investigar algo que ellos no permitieran. Y pues así en el mundo medieval significa los personajes, entre otras cosas. Y luego si ya vamos al Renacimiento nos muestra una revolución en el pensamiento de las personas. Nos damos cuenta en las pinturas que ya eran mucho más diferentes a como eran en la época medieval, porque en el Renacimiento ya eran más sobre el hombre, su vida diaria, entre otras cosas. Vaya, el Renacimiento humaniza a las personas, o sea, nos damos cuenta más sobre ellos que sobre la, la religión, vaya. También en el arte tenemos la tipología histórica, que era sobre, bueno, más bien expresaba lo que pasaba en ese tiempo. Por ejemplo, si había una guerra, pues las pinturas iban a hacer sobre eso. Te iban a explicar la historia que había pasado en ese entonces y así tú tienes un poco más de idea sobre cómo realmente era todo. Y ya hablando de otras cosas que no son pintura, también está la danza. La danza también tiene que ver mucho con la sociedad. Por ejemplo, las folclóricas realmente son sobre una región y esas danzas representan algo significativo, por ejemplo, las actividades económicas, entre otras cosas. También la música es muy diferente en cada época porque expresaba diferentes temas. No toda la música, pero la mayoría te daban a entender cómo realmente era la visión de las personas de ese entonces. Y otra cosa que también tenemos en común la sociedad y el arte sería la arquitectura, porque si comparas un edificio del siglo XV te das cuenta que es muy diferente a uno del siglo XXI, porque los edificios van siendo más a, a la necesidad de la gente. Por ejemplo, antes eran muy grandes, bueno, muy espaciosos y realmente eran muy bellos y ahora tenemos edificios un poco más pequeños, eficientes, entre otras cosas, pero siguen teniendo esa imagen estética, pero funcional para nuestro tiempo de vida y entre otras cosas. Bueno, esta fue mi opinión sobre lo que hay en la sociedad y el arte, las relaciones que conllevan debido a la época en la que se centraba. Espero que les haya gustado.